Hoy vamos a hablar de la importancia de presupuestar. ¿Qué crees que piensa Dios cuando llegas al final del mes y no te queda nada del dinero que Él te encargó? Estos principios solo aplican para familias cristianas, no para familias con estilos de vida secular, aunque hay ciertos consejos que podrían servirte. El propósito del presupuesto es entrenar tu carácter para considerar con responsabilidad tus decisiones a conciencia. Con un presupuesto puedes volverte inquebrantable para atravesar periodos de turbulencia económica sin lastimar tu reputación y sin arruinarte. Los presupuestos enfocados a servir al reino del cielo tienen un propósito para cada pedazo de dinero, cada peso, cada dólar, cada euro, y tienen metas concretas y específicas. El presupuesto nos va a permitir reflexionar con sabiduría acerca del pasado irreversible, decidir con sobriedad y humildad en el presente y actuar con margen de maniobra hacia el futuro incierto. El presupuesto nos va a permitir considerar la temporada de nuestras vidas, los recursos y las capacidades que Dios pone a tu cargo para rendir frutos con astucia, ser alegres en la generosidad, ahorrar sabiamente y gastar cuidadosamente para cubrir nuestras necesidades. Vayamos más a detalle acerca del presupuesto. Recuerden que estamos viendo los principios de mayordomía cristiana y estamos en la parte 2, que son los principios. El primer principio pues fue poner a Jesucristo primero. El segundo es vivir una vida llena de gratitud y contentamiento. El tercero es cuidar nuestras palabras, la manera en la que hablamos. El cuarto principio es trabajar con creatividad, con ingenio y dedicación. Y este quinto principio es presupuestar. Te voy a poner un ejemplo como si fuera una especie de parábola. Imagínate que contratas a un administrador de dinero y le dices que solo tome lo que necesita para vivir y luego que invierta lo demás a tu favor. Pasan unos meses o quizá un año y lo mandas a llamar y le dices, bueno, ¿cómo van mis inversiones? Pero lo que él te contesta es, pues no hay inversiones y tampoco hay dinero. ¿Pero por qué? Bueno, es que tuve unos gastos aquí y otros por allá y una cosa llevó a la otra y todo se fue. ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo te sentirías de tener un gerente así? Y ahora, ¿qué crees que piensa Dios cuando llegas al final del mes y no te queda nada de dinero? ¿Qué harías tú si tuvieras un administrador así? En este ejercicio nos vamos a centrar en una familia cristiana. El presupuesto de una familia cristiana es muy distinto al de una familia secular. Cuando una familia decide vivir una vida secular, generalmente está basada su comportamiento en el consumismo, en el materialismo y en la codicia. De ese tipo de familias yo no tengo mucho que decir porque no pertenezco a una familia secular. Pero lo que sí sé es que una familia cristiana, cuando trata de vivir con los valores de una familia secular, es cuando tienen problemas financieros. Y esto se debe a que estas personas le entregaron su vida a Jesucristo como rey y este rey les exige que le den un trato celestial al dinero porque son una familia cristiana, como vemos en Mateo 22:21. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Como estas familias le pertenecen a Dios, entonces Dios exige lo que le corresponde y es cuando empiezan los problemas financieros. La diferencia más importante es que el presupuesto de una familia cristiana se enfoca en hacer tesoros en el cielo y en expandir el reino del cielo, que es del Rey Jesús. ¿Cuál es el propósito del presupuesto? Jesús nos invita a responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestros recursos, y a que consideremos con inteligencia el costo de nuestras decisiones, como leemos en Lucas 14:28-29. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Y veamos cómo Jesús estaba muy interesado en aprovechar bien el tiempo, como leemos en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El objetivo del presupuesto es que te vuelvas inquebrantable para que puedas atravesar periodos de turbulencia económica sin endeudarte y sin lastimar tu reputación. Proverbios 23:3-4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hacer un presupuesto te va a permitir desarrollar la capacidad de permanecer sin arruinarte y verte forzado a abandonar. El presupuesto es una herramienta para tomar decisiones económicas con un propósito específico dentro de un contexto definido. Leamos Efesios 5:15-16. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Porque créeme cuando te digo, si tú no tienes propósitos definidos de lo que hay que hacer con el dinero de Dios, estoy segurísimo que hay muchas personas que sí tienen planes para ese dinero que Dios puso en tus manos. Leamos Eclesiastés 5:11. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. El presupuesto te va a permitir comprender lo que le pasa al dinero y a desarrollar hábitos saludables de gasto. Pensamos cómo las metas deben tener un propósito.
Metas de hoy son muy distintas a las de hace 5 años y lo más seguro es que en 5 años tus prioridades de hoy cambien. Leamos Salmo 24, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Pídele a Dios que te muestre su voluntad para que tus metas estén alineadas a esa voluntad. Busca además que tus metas sean específicas, escríbelas, llévalas a la acción y revísalas. Por ejemplo, ¿cómo se ve una meta? Quizá digas, yo quisiera materializar el modelo de la mujer de valor que está en Proverbios 31. Esta mujer tiene iniciativa, como leemos en Proverbios 31 del 13 al 14. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Proverbios 31:24. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Además es una persona proactiva, como vemos en Proverbios 31:15. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Proverbios 31:21. No llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Además invierte con sabiduría, como vemos en Proverbios 31:16. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo y confía en Dios. Proverbios 31:25. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Además tiene el reconocimiento de su familia. Proverbios 31:28 al 31. Tus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Esa podría ser una meta que valdría la pena perseguir. Los ejes del presupuesto se van a basar en los principios que vas a ver en este curso, pero yo quiero centrarme en los 4 más importantes. Obviamente el principio del primogénito y desarrollar un corazón generoso en ti. Leamos Mateo 22 del 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si pones a Dios, que es primero, en el centro de todas tus acciones, no te vas a equivocar. Por eso es el eje más importante, poner a Jesucristo en el centro. El otro eje es no gastar más de lo que ingresa. Este requiere que manejes muy bien tus hábitos de consumo y de gasto. El otro muy importante es que cada pedazo de dinero, un peso, dólar o euro, debe dirigirse con un propósito. Esto hace que la diferencia entre los ingresos que tienes y los gastos siempre debe ser 0. Y finalmente, cuando hagas este ejercicio, siempre ten honestidad contigo mismo. Deja de aferrarte a lo que no te ha funcionado. ¿Cómo empezar un presupuesto? Lo primero es que empieces buscando en oración la dirección de Dios. Lucas 11 del 2 al 4. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Y Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Es muy importante que comprendas cuáles son los activos con los que cuentas y qué le pasa a tus recursos. Proverbios 27, 23 al 24. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. El presupuesto requiere que estés consciente del pasado y del futuro. Registra tus gastos pasados y haz un presupuesto hacia el futuro. Pensando en el pasado, hay que llevar un registro cuidadoso de tus decisiones pasadas para que no cometas decisiones que sean poco sabias. Pero tampoco sirve de nada recriminarse, lamentarse del pasado o tener algún tipo de remordimiento por malas decisiones. Eclesiastés 7:10. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Y cuando pensemos en el futuro hay que evitar la ansiedad. Más que tratar de anticipar el futuro de aquí a 20 años o de aquí a 5 años, hay que estar conscientes que el objetivo es ejecutar un plan y el presupuesto lo que debe hacer es permitirte espacio o margen de maniobra para cuando las cosas en la realidad no salgan como lo planeaste. Proverbios 22:3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Nadie sabe lo que va a depararnos en el futuro y los deseos y los objetivos también cambian hacia el futuro. Además, muchos de los objetivos que te has propuesto quizás son ídolos falsos o espejismos que alguien más te injertó en la mente y te hizo creer que eran tuyos. Construyendo el presupuesto. Es por eso que los presupuestos deben ser austeros, con una mentalidad flexible y la visión de que el tiempo pasa, pero de una forma laxa. Leamos Isaías 55 del 8 al 9.
mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Que todas las cosas estén en manos de Dios en realidad es favorable, y lo que Dios nos anima es a usar la sabiduría para que podamos comprender las probabilidades que tenemos de éxito y actuar acorde. Un presupuesto inteligente te va a permitir tener ahorros moderados, tiempo libre moderado y tiempo con tu familia en lugar de pretender tener un extremo disfuncional. El principal enemigo, como siempre, es tu soberbia, pero una relación con el Rey Jesús va a ayudarte a conservar la sensatez, la humildad y el discernimiento para que puedas distinguir la realidad y evitar que el éxito se te suba a la cabeza. Leamos Salmo 75 del 2 al 4. Dios dice: en el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firmes sus cimientos. Al orgulloso le advertí: deja de jactarte. Al perverso le dije: no levantes tus puños. Además, es muy curioso cómo a veces podemos hacer un excelente trabajo en las empresas o en los gobiernos donde llevamos a cabo nuestra vida profesional, y podemos llegar a ser muy malos en hacer presupuestos para nuestra vida privada porque creemos que nadie más nos está viendo, pero hay que recordar que tú eres el administrador de un verdadero dueño, que es Jesucristo. Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Cuáles son los componentes de un presupuesto? Uno es la noción del dinero, pero el dinero es confianza, y recuerda que la confianza la debemos depositar en Dios. Salmo 91 del 1 al 2. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. El otro elemento es que queremos ir construyendo credibilidad. Entonces, a mayor integridad tuya, mayor credibilidad vas a tener y por lo tanto mayor riqueza. Leamos Salmo 31 al 3. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Entonces, el presupuesto tiene un elemento de confianza y credibilidad, y esas se van a lograr administrando con inteligencia el tiempo que tienes a tu disposición, la riqueza material y las capacidades que Dios te dio, como los talentos o el uso de tu intelecto. Fíjate cómo lo podemos ver en forma de capacidades. Entonces, generar ingresos con astucia, tener una generosidad alegre, ahorrar sabiamente y ser muy cuidadosos con los gastos. Pero no quiero que se te olviden estos puntos claves del presupuesto. Hoy es el mejor día para empezar tu presupuesto, aunque nunca hayas hecho uno. Que no se te quede en tu mente. Materialízalo en una libreta, un cuaderno o una computadora. Vamos a Habacuc 2:2. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Reconoce tu temporada. Dios se agrada de una generosidad organizada. Leamos 1 Corintios 16:2. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Entonces, para que no haya confusión, la síntesis de un componente de un presupuesto es la suma de los ingresos menos lo que destinas para la generosidad, menos lo que destinas para el ahorro, menos tus gastos, y el total debe ser cero. Quiere decir que no debe haber ningún peso, ni ningún dólar, ni ningún euro sin propósito y sin un destino consciente. Se trata de aritmética muy simple, son sumas y restas que puedes llevar con papel y pluma o con una hoja de cálculo en una computadora. Lo más importante aquí es el criterio, que no haya ningún pedazo de dinero sin propósito y que lo lleves a la acción para que logres tus planes. Aunque haya algunas herramientas como softwares que te ayuden a mejorar esta administración, es más importante el criterio y el espíritu que hay detrás del uso de la herramienta. ¿Cómo se vería el ejemplo de un presupuesto? Esta es una familia que tiene dos ingresos de nómina. Una persona gana 4,000, otra persona gana 3,000, esos son 7,000, y luego ganan 1,500 de comisión por ventas y 1,000 de un regalo de cumpleaños. Entonces, eso en total son 9,500. Esta familia decidió que el 10% va para generosidad, que es poner a Dios primero, y el otro 10% es para un ahorro. Entonces, ya al final de los 9,500 quedarían 7,600. Y resulta que esta familia en vivienda, comida, servicios básicos, cuidados personales, de salud, gastó 7,550. Entonces le quedaron 50 de diferencia. Y estos 50 deberían ir a una decisión con propósito, ya sea al ahorro o a un gasto inteligente, de manera que el presupuesto queda en ceros.
Vamos a pensar un poco en ingresos con astucia, aunque los vamos a ver de manera muy general en este episodio. Lo primero es lo que habíamos visto: hay que confiar en la bondad y en las riquezas espirituales de Dios, que hace que todo actúe para bien, más que en las riquezas materiales que se degradan, se corrompen. Y aunque trabajamos en un corazón de contentamiento y seamos austeros, también hay que evitar el otro extremo de creernos que seremos muy felices con ingresos muy bajos, aunque siempre hay que tener en mente que Jesús es el pan de vida. Veamos Juan 6:27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Juan 6:35. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Para generar ingresos se requiere asumir riesgos, pero hay que evitar creer que si trabajamos sin descansar aumentaremos nuestros ingresos significativamente y que con eso seremos más felices. Leamos este ejemplo de Ageo 1 del 5 al 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que les está pasando. Volvamos al presupuesto. Si tus ingresos son variables, entonces usa un valor entre el promedio de los últimos 6 meses y el mes de menos ingresos. Escoge un valor entre esos dos números para que puedas calcular tu presupuesto. De esa manera tendrás un margen de seguridad. Y al calcular los ingresos, evita caer en juegos mentales. Mete la nómina, mete los regalos que recibes de tu abuelita, de tu mamá, lo que ganas por venta de comida, lo que ganas por venta de ropa, lo que ganas por comisiones de ventas, bonos o aguinaldo. Todo lo debes meter para considerarlo en el presupuesto. En cuanto a los ingresos, evita todo tipo de atajos, todo tipo de fórmulas para ganar dinero de la noche a la mañana, como la lotería, o involucrarte en actividades ilícitas, o en esquemas fraudulentos, o en promesas de riquezas fáciles. Procura mantenerte productivo con creatividad y dedicación. Proverbios 27:26. Tus ovejas proveerán la lana para vestirte, y tus cabras servirán para comprar un campo. Ahora vayamos al otro apartado: generosidad alegre. Vamos a ver todo un módulo acerca de la generosidad, terminando los 10 principios, pero quédate con esto: Dios quiere transformar tu corazón de un corazón egoísta a un corazón de un dador alegre y generoso. Aquí está toda la diferencia en tu presupuesto, porque Dios está trabajando en tu corazón para hacerlo lleno de amor y de alegría, no por una transacción, no por una promesa de que se te va a multiplicar, no por obligación, ni tampoco por conveniencia, aunque sí va a pasar lo de la multiplicación. La clave es que pienses como administrador que estás cuidando de la esposa de Cristo, que es su iglesia, y entonces Cristo cuidará de tus necesidades. La generosidad se basa en 3 tipos grandes de ofrendas. La primera es el principio del primogénito, que ya lo vimos, donde pones a Dios primero, que puede ser 5%, 10%, 15%, 20%. La segunda es que tú apoyes con ofrendas a las misiones, que es sobrepasar este tema de las primicias de cada peso que recibes. Y finalmente, ofrendas maravillosas, o también les llaman ofrendas dolorosas, o ofrendas extraordinarias, o ofrendas lujosas, que es sobrepasarte. Entonces tenemos ingresos, generosidad, ahorro sabio y luego tus gastos. Entonces vamos a hablar del ahorro sabio. El principal propósito de ahorrar es crearte un margen de maniobra y que obtengas flexibilidad para tomar decisiones sabias y que dejes de soñar despierto. Eclesiastés 6-9. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir el viento. Proverbios 6 del 6-8. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. El primer objetivo de tu ahorro va a ser crear un fondo de emergencia que puede llegar a representar al menos 3 meses de tus gastos. Entonces son ingresos, generosidad, ahorro y luego gastar de manera cuidadosa. Para los gastos y la colocación de capital, en lugar de estar buscando riesgo, lo que se requiere es precaución, austeridad, humildad y aversión a los riesgos. Además, en el tema de los gastos hay que distinguir entre los deseos y las necesidades. Las necesidades las puedes clasificar en las que son necesidades rutinarias, las otras que son necesidades especiales y emergencias. Usa un registro de los últimos 30 a 60 días para que puedas estimar cuánto gastas mensualmente. Separa los deseos de las necesidades y controla tus hábitos de gasto. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Los deseos alimentan los gastos hormiga. Proverbios 21-20. Los sabios tienen riqueza y lujos, pero los necios gastan
gastan todo lo que consiguen, mientras las necesidades las podemos concentrar en 3 áreas principales: necesidades espirituales, necesidades materiales y necesidades sociales. Las necesidades espirituales, por ejemplo, tu educación o tu entretenimiento. Las necesidades materiales serían tus alimentos, la ropa, el techo, el cuidado personal, el mantenimiento del hogar, los servicios del mismo hogar, los servicios médicos. Y las necesidades sociales son, por ejemplo, el pago de impuestos y otro tipo de actividades. También es muy importante que reconozcas la temporada en tu presupuesto. La clave es darle la prioridad al llamado que Dios ha puesto en tu vida, en la etapa de tu vida en la que tú estás. Hechos 10 del 1 al 5. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. El ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. No te compliques demasiado, puedes empezar con un presupuesto de corto plazo pensando en este y el siguiente mes, y a medida que piensas en el futuro debes ser mucho más flexible porque todo cambia constantemente. ¿Cómo ajustar mi presupuesto según mi temporada? No necesitas ingresos fijos o muy grandes para que comiences a administrarte con un presupuesto. Empieza con lo que está en tus manos». Mateo 25 al 23. El amo dijo: «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Por ejemplo, si ganas 200, puedes ahorrar 20 y ser generoso con 20. Y en el tema de los gastos, asegura los básicos de vivienda y los servicios necesarios para mantenerte con productividad. Si eres una persona dependiente del ingreso de terceros, como un estudiante, un menor de edad o una persona soltera que vive con sus padres, también puedes empezar un presupuesto. Incluso si tienes ingresos esporádicos, por ejemplo, un pequeño trabajo que hagas a un vecino o por una venta. Quizás estás en la temporada de la soltería, donde no tienes muchas cargas económicas o personas dependientes de ti como hijos, esposo o una esposa. Pero aunque estés en esta situación, no cedas a las tentaciones de gastos o antojos si eres un prospecto de crédito o de préstamos para gastar en algo que no necesitas. Tu principal enemigo es la frase «me lo merezco y me lo gasto». Si vives en una relación de matrimonio, hay que ponerse de acuerdo, pedir sabiduría al Espíritu Santo para tener conversaciones difíciles acerca de un solo Dios, una sola cama, una sola agenda para que se pongan de acuerdo y un solo presupuesto familiar. Leamos Marcos 10 del 6 al 9. Desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahora bien, estamos hablando de un matrimonio cristiano, no de un matrimonio secular. En el matrimonio cristiano, el hombre, marido, tiene el voto de calidad, pues él preside la asamblea de 2 personas y la mujer es la vicepresidenta de la asamblea. Primera de Corintios 11:3. Hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ojo, otra vez estoy hablando de matrimonios cristianos, no de matrimonios seculares. Ahora hablemos de endeudamiento. Los problemas financieros no provienen del costo de financiar el evangelio, sino de un manejo financiero distorsionado que causa que una persona gaste sin control y que use adictivamente las líneas de crédito. Llevar un presupuesto no te va a resolver ese problema si lo tienes en tu corazón. Ese problema solo lo puede arreglar Jesús. Pero si tus deudas son mayores del 20% de tu ingreso anual, entonces la prioridad de tu presupuesto debe ser liquidar tus deudas y salir de esa servidumbre. Además, hay que estarle haciendo constantemente ajustes. Nuestros planes son imperfectos porque no somos Dios y Dios es el verdadero dueño y soberano. Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. No esperes a que te ocurra un desastre para poner tus asuntos en orden. Y toma en cuenta que tu presupuesto es solo una guía inteligente, no es un mandamiento divino, ni tampoco está escrito en piedra. Ajusta periódicamente el presupuesto, por ejemplo, cada semana o cada quincena o cada vez que recibes un pago. Finalmente, te voy a dejar estas preguntas para reflexionar. Mientras estés haciendo tu presupuesto o cuando lo estés revisando, pregúntate: ¿dónde estoy realmente en este momento y dónde es donde me gustaría estar? ¿Cómo es que gano dinero hoy? Y si hay maneras en las que puedo mejorar esta forma de ganar dinero. ¿Tengo deudas? ¿Qué naturaleza tienen esas deudas? ¿Puedo lograr llegar bien al fin del mes? ¿Tengo un plan económico para mi vida y para mi familia? ¿Le agrada a Dios cómo estoy llevando mi economía?
¿Estoy siendo tan generoso como creo que Dios quiere que llegue a ser de generoso? Y bueno, hasta aquí terminé. Este tema me gusta muchísimo. Espero que te haya agradado, que te haya servido y que sea de bendición para tu vida. Y pues gracias por escucharme.